Gabriel se despertaba antes de que saliera el sol. El despertador roto lo obligaba a confiar en su propio instinto, un reloj biológico moldeado por años de necesidad. En el diminuto apartamento que compartía con su madre y dos hermanos menores, cada centímetro se disputaba. El baño era un campo de batalla matutino y el olor a café flojo se mezclaba con el desinfectante barato. A los 21 años, Gabriel conocía el peso de la responsabilidad. Su padre había desaparecido de la ecuación familiar antes de que él pudiera entender lo que eso significaba, y desde entonces su vida había sido un ciclo interminable de pequeños trabajos, siempre en los bastidores del mundo que soñaba ocupar. Era conserje en la prestigiosa oficina Ferrer & Asociados, un lugar donde abogados bien vestidos pasaban apresurados sin notar su presencia, salvo cuando necesitaban reclamar algo. Pero lo que nadie sabía era que Gabriel guardaba un secreto. Todas las noches, mientras abrillanaba las mesas de caoba y recogía restos de café de las tazas olvidadas, sus ojos recorrían ávidamente las páginas de los libros de derecho esparcidos por las oficinas. No solo leía, absorbía, memorizaba, comprendía. Fue en una de esas noches cuando descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. En la sala del doctor Julián Ferrer, el fundador de la oficina, reposaba una pila de expedientes. Gabriel, impulsado por su insaciable curiosidad, tomó uno de ellos y comenzó a leerlo. El caso era complejo, repleto de términos y jurisprudencias que harían que cualquier profano desistiera en la primera página. Pero para Gabriel, aquello era como un rompecabezas. Pasó casi una hora analizando la información, conectando puntos que parecían inconexos. Fue entonces cuando algo saltó a sus ojos. Una sutil contradicción, casi imperceptible, que podría cambiar completamente el rumbo del caso. El problema era simple. Un error de interpretación en una cláusula contractual que, si se argumentaba correctamente, podría darle la vuelta al juego. Pero ¿quién escucharía a un conserje? Gabriel suspiró, devolvió los papeles a la mesa y continuó su trabajo, sin imaginar que, en breve, su inteligencia sería puesta a prueba de forma humillante y definitiva. A la mañana siguiente, Gabriel siguió su rutina sin levantar sospechas. Caminaba por los pasillos de la oficina con el carrito de limpieza, esquivando a los abogados que pasaban sin notar siquiera su presencia. Su uniforme azul desteñido y sus guantes de goma eran como un escudo invisible, separándolo del mundo de trajes caros y frases rebuscadas. Ya había oído conversaciones sobre meritocracia de boca de aquellos hombres, pero nunca creyó en ellas. ¿Cómo podría, si nadie allí jamás le daría una oportunidad real? Aún así, continuaba aprendiendo en silencio. Cuando encontraba libros olvidados, anotaba mentalmente los pasajes más importantes. A veces, hasta garabateaba algunas ideas en trozos de papel escondidos en el bolsillo. Era un juego peligroso, pero no podía evitarlo. Todo parecía transcurrir como siempre, hasta que, al final de la jornada, algo inesperado sucedió. Mientras fregaba el piso cerca de la sala de reuniones, escuchó que llamaban su nombre. Levantó la cabeza y vio al doctor Álvaro Suárez, uno de los abogados más arrogantes de la oficina, mirándolo con una sonrisa torcida. El hombre vestía un traje impecable, pero sus ojos mostraban un brillo de diversión cruel. Tú, conserje. Gabriel, ¿no es así? Dime, ¿a ti que te gusta tanto fisgonear en los libros? ¿Crees que entiendes algo de derecho? El despacho quedó en silencio. Algunos empleados se detuvieron a observar. Gabriel sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo la compostura. Sabía que era una trampa, pero no podía retroceder. Creo que entiendo algunas cosas, doctor, respondió con voz firme. Suárez se rió, cruzando los brazos. Excelente. Entonces dime, ¿cómo resolverías este caso?
Deslizó una carpeta sobre la mesa, desafiando a Gabriel a abrirla y leer. Gabriel respiró hondo antes de tomar la carpeta. Sintió las miradas quemándolo, como si todos allí esperaran ansiosos verlo fracasar. Suárez cruzó los brazos, con una sonrisa burlona en los labios, mientras algunos abogados intercambiaban miradas cómplices, listos para divertirse a costa del joven conserje. Gabriel abrió la carpeta y vio el caso expuesto ante sus ojos. Era un litigio empresarial complejo, algo que, en teoría, requeriría años de estudio para comprenderse. Pero para él, era solo otro desafío. Las palabras escritas allí le eran familiares, casi como viejos conocidos. Ya había leído sobre casos semejantes en las largas noches en la oficina. Sus ojos recorrían las páginas con rapidez, absorbiendo cada detalle, cada cláusula, cada posible resquicio. El ambiente a su alrededor pareció desvanecerse por un momento, dejando solo a él y el problema a resolver. Cuando Gabriel finalmente alzó la vista, la oficina estaba sumida en un tenso silencio. Se dio cuenta de que Suárez esperaba impaciente, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Entonces, conserje, ¿encontraste algo o ya te rendiste? Gabriel cerró la carpeta con calma y la apoyó sobre la mesa. En la cláusula cuarta, inciso 2, hay un conflicto directo con la cláusula octava. La empresa representada por la oficina podría, en realidad, revertir la alegación del demandante y reclamar una indemnización si se presentara la interpretación correcta del término exclusividad en la renovación contractual. El silencio se volvió absoluto. Por un instante, nadie se movió. La sonrisa de Suárez desapareció, reemplazada por una expresión de incredulidad. Algunos abogados echaron una ojeada a la carpeta, tratando de comprobar si aquello tenía sentido. Uno de ellos se adelantó, tomó los papeles y los examinó con prisa. Él tiene razón, murmuró, frunciendo el ceño. Gabriel sintió que el aire se volvía pesado en el ambiente. Por primera vez, dejó de ser invisible. El impacto de aquellas palabras fue inmediato. El rostro de Suárez se contrajo por un instante, como si intentara procesar lo que acababa de oír. Miró a su alrededor, esperando que alguien dijera algo que señalara un error en el razonamiento de Gabriel. Pero nadie dijo nada. Solo el abogado que sostenía la carpeta hojeaba los documentos con una expresión cada vez más seria. «¡Es increíble!», murmuró, ajustándose las gafas. «De hecho, hay una contradicción aquí que puede cambiar el rumbo de la disputa», añadió otro. Otros abogados se acercaron, deseosos de ver con sus propios ojos. Gabriel permaneció inmóvil, con el corazón martillándole en el pecho, pero su rostro se mantuvo inexpresivo. Sabía que cualquier reacción exagerada podría interpretarse como insolencia, entonces solo esperó. Suárez, sin embargo, no aceptaría la humillación sin luchar. Se rió, forzando una expresión de superioridad, como si aún tuviera el control de la situación. «Buen intento, chico, pero una lectura rápida no te convierte en abogado. Apuesto a que solo memorizaste algunas cosas y tuviste suerte». El tono de Suárez era afilado, pero detrás de sus palabras se notaba un atisbo de inseguridad. Gabriel sostuvo la mirada del hombre. «Tal vez tuve suerte, doctor. O quizás simplemente he estudiado más de lo que aparento». Un murmullo recorrió la oficina. La respuesta sencilla, sin arrogancia, pero cargada de significado, desarmó por completo a Suárez. El abogado resopló y se alejó, haciendo un gesto de desdén. «Vuelve a tus escobas, conserje. Esto no es un juego». Pero el daño ya estaba hecho. Gabriel había demostrado que era más de lo que los demás pensaban, y entre los que presenciaron la escena, una mirada se destacó. El doctor Julián Ferrer, de pie en un rincón de la sala, observaba al joven con un interés que no tenía nada que ver con el desprecio. Gabriel volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado, pero sentía las miradas sobre él en cada pasillo que cruzaba.
Algunos abogados aún murmuraban sobre lo que habían presenciado, otros simplemente fingían no haber visto nada, pero una mirada en especial parecía seguirlo más de cerca que las demás, la de Julián Ferrer, el fundador de la oficina, el hombre cuyo nombre estaba en la puerta, el abogado respetado incluso por los adversarios, el tipo de persona de quien Gabriel jamás habría imaginado que notaría su existencia, y sin embargo, allí estaba, observándolo, estudiándolo, como si tratara de descifrar un enigma. Gabriel trataba de ignorarlo, pero su mente sobrepasado los límites. ¿Acabaría ese momento de osadía costándole su empleo? Solo más tarde, cuando ya estaba recogiendo los materiales de limpieza para marcharse, Ferrer finalmente hizo su movimiento. «Gabriel, ¿verdad?». La voz grave y firme resonó en el pasillo vacío, haciendo que el joven se detuviera en medio del camino. Se volvió lentamente, enfrentándose al hombre que ahora caminaba hacia él. Ferrer vestía un traje oscuro bien entallado, pero a diferencia de los otros abogados, su postura no resumaba arrogancia. Había algo distinto en él, una presencia que no necesitaba de exhibicionismo. «Sí, doctor», respondió Gabriel, manteniendo el tono respetuoso. Ferrer se detuvo a pocos pasos y ladeó la cabeza levemente, como si estuviera analizando un caso intrigante. «Dime, ¿cómo fue que notaste ese detalle en el contrato? Porque conozco abogados que han pasado años estudiando y no habrían descubierto eso». Gabriel vaciló. Sabía que cualquier respuesta errada podría arruinarlo. «Con todo, leo los libros que están aquí, doctor, siempre que me queda tiempo». Ferrer esbozó una sonrisa de reojo. «Interesante. Y dime, ¿quieres hacer una prueba de verdad?». Gabriel tragó saliva. La pregunta de Ferrer flotó en el aire, cargada de implicaciones que aún no comprendía por completo. ¿Una prueba? ¿Qué significaba eso? ¿Sería otra trampa, como la de Suárez? ¿O era que, por primera vez, alguien le estaba dando una oportunidad real? Sus instintos le gritaban que tuviera precaución, pero su hambre de conocimiento hablaba más fuerte. «¿Qué tipo de prueba, doctor?», preguntó, manteniendo un tono neutro, aunque su mente bullía. Ferrer cruzó los brazos, analizándolo como si evaluara un diamante en bruto. «Algo sencillo. Mañana, después del trabajo, ven a mi sala. Quiero ver cómo funciona tu mente frente a un caso real». Gabriel vaciló un instante, pero en el fondo sabía que no tenía elección. Aquella era la oportunidad que jamás había osado soñar. «Estaré allí», respondió con firmeza. Ferrer asintió y se alejó, sin decir nada más. Gabriel se quedó quieto por un momento, sintiendo el peso de aquella promesa. Esa noche, el sueño no llegó con facilidad. Acostado en el delgado colchón que compartía con uno de sus hermanos, miraba el techo mohoso del pequeño apartamento, tratando de contener la avalancha de pensamientos. No era tonto, sabía que esa prueba podía ser tanto una oportunidad como una trampa. Si fracasaba, podría convertirse en motivo de burla en toda la oficina. Y tal vez hasta perder el empleo. Pero si lograba impresionar a Ferrer, bueno, ni siquiera sabía exactamente lo que podría suceder. El hecho es que Gabriel estaba cansado de ser espectador de su propia vida. Quería más. Siempre lo había querido. Y ahora, por primera vez, tenía una oportunidad, aunque mínima, de demostrar que pertenecía a ese mundo. Cerró los ojos e intentó dormir, pero su mente seguía repasando todo lo que había aprendido hasta ese momento. Mañana podría ser el día que lo cambiara todo, para bien o para mal. El día siguiente fue una verdadera prueba de paciencia para Gabriel. Cada minuto dentro de la oficina parecía arrastrarse como una eternidad. Mientras empujaba el carrito de limpieza por los pasillos, su mente no estaba allí. Estaba en la promesa que le había hecho a Ferrer. Evitó mirar a los abogados, especialmente a Suárez, quien seguía fingiendo que nada había ocurrido el día anterior, pero cuyo maxilar endurecido delataba que la humillación
aún resonaba en su mente. Gabriel hizo lo posible por mantener la normalidad. Trabajó como siempre, sin levantar sospechas, pero por dentro su corazón latía descompasadamente. ¿Y si todo fuera una broma cruel? ¿Y si Ferrer estuviera solo poniendo a prueba su arrogancia, esperando que se expusiera al ridículo? No lo sabía, solo lo descubriría al final. Cuando la jornada terminó y los pasillos comenzaron a vaciarse, Gabriel sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Tomó un trapo, lo pasó por sus manos, sudorosas, y respiró hondo antes de dirigirse a la sala de Ferrer. Al llamar a la puerta, su propia voz le sonó extraña al anunciarse. «Adelante», dijo Ferrer desde el otro lado. Gabriel giró la manija y encontró al abogado sentado detrás de una enorme mesa de madera rodeado de pilas de documentos. Pero lo que llamó su atención fue otra cosa. Había 2 vasos sobre la mesa y una botella de whisky abierta. Ferrer notó su mirada y soltó una risa baja. «Relájate, chico. El whisky es para mí. Debes mantener la cabeza fría». Hizo un gesto para que Gabriel se sentara. «Muy bien, veamos de lo que eres capaz». Gabriel se sentó, sintiendo la rigidez del cuero de la silla de alta gama bajo su cuerpo. Frente a él, Ferrer deslizó una carpeta. «Este es un caso real. Quiero que lo leas y me digas qué ves». Gabriel tomó la carpeta con las manos ligeramente sudorosas. Respiró hondo antes de abrirla y comenzó a leer. Al principio, todo parecía denso e intimidante. Eran páginas y más páginas repletas de términos técnicos, cláusulas complejas y una estructura jurídica que a cualquier persona común le llevaría días descifrar. Pero él no era cualquier persona. Sus ojos recorrían el texto rápidamente, absorbiendo la información como si desarmara un mecanismo invisible en su mente. El caso involucraba un conflicto contractual entre 2 empresas. Una alegaba incumplimiento de contrato, mientras la otra se defendía basándose en una cláusula oscura. Gabriel pasó los dedos por el papel, sintiendo cada detalle penetrar en su conciencia. Se dio cuenta de que algo no tenía sentido, pero antes de hablar, alzó la vista hacia Ferrer. El abogado lo observaba atentamente, sosteniendo el vaso de whisky como si fuera un juez a la espera del veredicto. «La defensa está equivocada», dijo Gabriel cerrando la carpeta. «Están confiando en la interpretación de una cláusula que no se sostiene porque contradice uno de los artículos principales del contrato». Ferrer levantó una ceja, sorprendido. «Explica». Gabriel volvió a tomar la carpeta. La abrió de nuevo y señaló un pasaje específico. «Aquí, la cláusula 7ª otorga el derecho a la exclusividad, pero la cláusula 12 afirma que, en determinadas circunstancias, esa exclusividad puede ser cuestionada. Solo que esas circunstancias no fueron especificadas correctamente. Si la parte contraria argumenta que la redacción del contrato es ambigua, podría solicitar la nulidad parcial de esa cláusula, lo que inclinaría el caso a su favor». Un silencio. Se posó en la sala. Ferrer no respondió de inmediato. Simplemente observó a Gabriel, sus ojos analizando cada movimiento del joven, como si intentara ver más allá de lo evidente. Entonces, lentamente, una sonrisa de aprobación apareció en su rostro. «Interesante», murmuró, tomando un sorbo del whisky. Gabriel sintió cómo el silencio se hacía casi insoportable. El reloj en la pared marcaba los segundos de forma casi cruel, como si pusiera a prueba su paciencia. Ferrer se inclinó levemente hacia delante, apoyando el vaso de whisky sobre la mesa con un movimiento meditado. Sus ojos analizaban al joven, como si trataran de desarmarlo pieza por pieza, de la misma manera que Gabriel había hecho con el contrato. El abogado veterano tomó la carpeta, releía el pasaje señalado y soltó una risa baja, casi imperceptible. «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer, chico?». Gabriel sostuvo la mirada. «Creo que sí». Ferrer negó con la cabeza, impresionado.
Ese contrato fue revisado por abogados experimentados. Ninguno de ellos notó esa falla. Tú, un conserje sin formación, encontraste un resquicio que podría cambiar todo el caso en cuestión de minutos. Gabriel no respondió. Sabía que cualquier palabra de más podría parecer pretenciosa. Ferrer cruzó los dedos sobre la mesa y respiró hondo, como si tomara una decisión difícil. Dime, Gabriel, ¿por qué sigues limpiando pasillos cuando tu mente pertenece a otro lugar? La pregunta sorprendió al joven. Sabía que soñaba con ser abogado, pero nunca había oído a alguien plantearlo tan directamente. Por un instante, destellos de su vida pasaron por su mente. El apartamento angosto, las cuentas atrasadas, la madre exhausta tras otro día de trabajo. «Porque no tengo opción, doctor», respondió con un tono que mezclaba realismo y resignación. «Nací en este lado de la ciudad, donde las oportunidades no llaman a la puerta. Nunca tuve dinero para pagar una universidad, y aun si lo hubiera tenido, ¿quién le daría una oportunidad a alguien como yo en una oficina como esta?» Ferrer observó a Gabriel por unos segundos más antes de suspirar. Quizás ya es hora de cambiar esa historia. El abogado se levantó, caminó hacia la ventana y miró la ciudad iluminada. Luego se volvió y dijo algo que haría latir el corazón de Gabriel con fuerza. «Trabaja para mí». Por un instante, Gabriel pensó que había oído mal. ¿Trabajar para él? ¿Como asistente? ¿Como pasante? Su mente luchaba por procesar las palabras de Ferrer, pero antes de que pudiera preguntar algo, el abogado continuó. «No te ofrezco un cargo formal todavía, pero quiero ver de lo que eres capaz. Continuarás en tu trabajo como conserje, pero en tus ratos libres trabajarás conmigo analizando casos. Si demuestras que vales la pena, podremos hablar de algo más grande». Gabriel sintió cómo su corazón se aceleraba. Aquella era una oportunidad que jamás había imaginado tener, pero al mismo tiempo, la inseguridad le susurraba en la mente. ¿Y si fallaba? ¿Y si era solo un experimento para el entretenimiento de los abogados de la oficina? Pero en el fondo sabía que no podía rechazarlo. «¿Y si me equivoco?», preguntó finalmente. Ferrer sonrió, cruzándose los brazos. «Todos se equivocan. El problema no es equivocarse, es no aprender. La cuestión es, ¿aceptas o no?». Gabriel no dudó más. «Acepto». La palabra salió con firmeza, cargada de algo que hacía mucho no sentía: esperanza. Ferrer asintió, satisfecho. «Excelente. Ven a mi sala todos los días después del trabajo. No se lo cuentes a nadie, al menos no por ahora». Gabriel sabía que el abogado tenía razón. Si Suárez o cualquier otro se enteraba de que estaba siendo entrenado por Ferrer, las cosas se complicarían muy rápido. El mundo jurídico no se trataba solo de inteligencia, sino también de egos y política. Gabriel apretó los puños discretamente. Estaba listo para comenzar, pero algo en su interior le decía que ese camino no sería fácil. Se levantó, agradeció a Ferrer y salió de la sala. Mientras caminaba por los pasillos vacíos de la oficina, sentía que algo había cambiado. Por primera vez, ya no era solo un conserje. Por primera vez, tenía un camino a seguir. En los días siguientes, la vida de Gabriel se transformó en un juego de equilibrio peligroso. Durante la jornada, continuaba con su rutina de limpieza, evitando miradas prolongadas y procurando no levantar sospechas. Pero cuando la oficina empezaba a vaciarse, se dirigía a la sala de Ferrer, donde pasaba horas inmerso en contratos, peticiones y jurisprudencias. Al principio, se sintió fuera de lugar. Las palabras aún eran densas, las entrelíneas traicioneras, pero cada noche se volvía más ágil, más preciso. Ferrer no bajaba la guardia. Arrojaba documentos sobre la mesa, formulaba preguntas difíciles, cuestionaba cada respuesta que Gabriel daba. ¿Por qué ese argumento funcionaría en el tribunal? ¿Qué precedente refuerza tu tesis? Y si la parte contraria cuestiona esa interpretación, ¿cuál sería tu respuesta? Gabriel regresaba a casa exhausto,
con la cabeza llena, pero con una emoción que nunca había sentido. Por primera vez, se sentía verdaderamente desafiado. Pero no todo era progreso. En la oficina, las miradas de desprecio comenzaron a hacerse más frecuentes. Aunque nadie sabía exactamente lo que Gabriel hacía después del trabajo, empezaron a circular rumores. Suárez, en particular, parecía más molesto que nunca. Cada vez que pasaba junto a Gabriel, le lanzaba una mirada cargada de desdén y superioridad. ¿Sigues por aquí, conserje? Imagino que alguien tiene que mantener este lugar limpio para nosotros, ¿no es así? Gabriel ignoraba los comentarios, pero sabía que Suárez no olvidaría la humillación sufrida. Y lo peor, sabía que, en algún momento, intentaría vengarse. Pero Gabriel tenía algo más en qué pensar. Estaba aprendiendo, creciendo, y más que nunca, estaba convencido de que no quería pasar la vida siendo solo una sombra en la oficina. Una noche, mientras Gabriel se sumergía en un caso particularmente complejo, Ferrer le lanzó un nuevo desafío. «Quiero que prepares un argumento escrito para este caso», dijo, deslizando un fajo de papeles hacia el joven. «Imagina que estás defendiendo al cliente en el tribunal. Quiero ver tu línea de razonamiento». Gabriel tomó los documentos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Hasta entonces, solo había analizado contratos y señalado fallas. Pero aquello era diferente. Necesitaba construir una defensa desde cero, basada en entonces, leyes, jurisprudencias y más que nada en la lógica implacable que exige el mundo jurídico. Pasó toda la noche trabajando, garabateando notas, investigando en los libros de Ferrer y reescribiendo argumentos hasta que todo cobrara sentido. Cuando terminó, el sol ya amenazaba con asomar en el horizonte. Sus manos estaban manchadas de tinta, sus ojos ardían, pero dentro de él había un discreto orgullo. Sentía que había logrado algo grandioso. La noche siguiente, al entregar el documento a Ferrer, el abogado leyó en silencio. Gabriel observaba cada movimiento, intentando descifrar cualquier señal en su expresión. Ferrer permaneció inmóvil durante largos minutos, pasando las páginas lentamente, con los ojos recorriendo cada línea con atención quirúrgica. Entonces, soltó un pequeño suspiro y apoyó los papeles sobre la mesa. «Eso es sorprendente», murmuró, tamborileando con los dedos sobre la portada del documento. Gabriel contuvo la respiración. «¿Sorprendentemente bueno? ¿Sorprendentemente malo?» Ferrer levantó la vista y sonrió. «Bueno, muy bueno». El joven sintió una ola de alivio mezclada con excitación. Pero Ferrer no se detuvo ahí. Sin embargo, hay fallas. Tomó una pluma y empezó a señalar cada punto débil. «Aquí podrías haber explorado más esa jurisprudencia. Ese argumento, aunque válido, podría desmontarse con facilidad si alguien más experimentado lo cuestionara. Y esta parte, bueno, esta parte está brillante». Gabriel sonrió, absorbiendo cada crítica como una esponja. Aquella era la confirmación de que estaba en el camino correcto. Los días se convirtieron en semanas, y Gabriel comenzó a notar que su mente estaba cambiando. La forma en que leía, procesaba información y conectaba puntos entre casos y leyes. Todo se volvía más rápido, más agudo. Al principio, las jurisprudencias parecían un enredo indescifrable de palabras burocráticas, pero ahora en ellas veía patrones, estrategias, posibilidades. Ferrer notaba esa evolución y poco a poco elevaba aún más el nivel de los desafíos. No trataba a Gabriel con condescendencia ni aligeraba la carga. Por el contrario, parecía incluso más exigente. «El mundo jurídico no es amable, Gabriel», decía, mientras el joven se debatía con un caso complicado. «No importa lo brillante que seas, si no sabes argumentar mejor que tu oponente, perderás». Gabriel lo entendía más que nadie. En la vida ya había perdido demasiadas batallas por no tener voz, pero ahora, finalmente, la tenía.
y aprender a usarla era su mayor desafío. Sin embargo, pese a su progreso, el ambiente a su alrededor empezaba a volverse más hostil. No tardaron los abogados de la oficina en percatarse de que algo estaba pasando. Gabriel ya no era simplemente el conserje callado. A veces, alguien lo veía salir tarde de la sala de Ferrer. Otras lo sorprendían leyendo un libro que no tenía nada que ver con su rutina laboral. Los murmullos empezaron a recorrer los pasillos y aunque nadie tenía certeza de lo que ocurría, la idea de que un simple conserje pudiera estar metiéndose en su mundo resultaba molesta. El desprecio silencioso se hacía cada vez más evidente. Gabriel sentía el peso de las miradas, los susurros apagados cada vez que pasaba, pero a él no le importaba. Había algo mucho más grande en juego, y si había aprendido algo de Ferrer, era que, al final de cuentas, solo importaba el resultado. La tensión en la oficina alcanzó un nuevo nivel cuando, una tarde, Gabriel fue llamado a la sala de Ferrer en 1900, pleno horario laboral. Hasta ese momento, sus encuentros solo se daban después del trabajo, lejos de las miradas curiosas. Pero esta vez, Ferrer no se molestó en ocultarlo. Cuando Gabriel cruzó los pasillos, sintió cómo las miradas le atravesaban la espalda. Los abogados detuvieron lo que estaban haciendo para verlo pasar. Podía escuchar murmullos y risas disimuladas. Cuando entró en la sala, Ferrer lo esperaba de pie, sosteniendo un nuevo fajo de papeles. «Siéntate, Gabriel». El joven obedeció, sintiendo que algo distinto estaba a punto de ocurrir. Ferrer le deslizó los documentos. «Este caso será juzgado la próxima semana. Quiero que lo analices y me digas cuál sería tu estrategia de defensa». Gabriel arqueó las cejas, sorprendido. Hasta ese momento solo trabajaba analizando contratos y argumentaciones teóricas. Jamás lo habían puesto frente a un caso real con plazo y consecuencias verdaderas. Tomó los papeles y empezó a leer allí mismo. Ferrer cruzó los brazos y observó en silencio. El tiempo pasó y Gabriel absorbía cada línea con una concentración casi febril. Cuando finalmente alzó la vista, no pudo ocultar su excitación. «Hay una falla en el argumento de la acusación», dijo, señalando un párrafo. «Si logramos probar que el contrato original no fue debidamente registrado, podemos invalidar la alegación de ellos». Ferrer sonrió. Era justo lo que quería oír. La confirmación de Ferrer hizo que un extraño calor subiera por el pecho de Gabriel. Por primera vez, no solo encontraba fallas, las interpretaba como lo haría un abogado. Pero antes de que pudiera sentirse cómodo, Ferrer le lanzó un nuevo nivel de desafío. «Muy bien, ahora quiero que elabores una argumentación detallada para esa defensa. Y además, mañana por la mañana la presentarás ante mí como si estuvieras frente a un juez». Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No se trataba solo de una prueba lógica. Ahora tendría que hablar, argumentar, sostener su tesis como un profesional de medicina. ¿Verdad? Había pasado noches estudiando leyes, contratos y jurisprudencias, pero nunca había tenido que poner a prueba su razonamiento de forma verbal. «¿Estás listo para esto, Gabriel?». La pregunta de Ferrer flotó en el aire, cargada de algo que iba más allá de un simple desafío. Era como si le preguntara: «¿Estás listo para salir de la sombra?». Gabriel respiró hondo. «Estoy». Esa noche trabajó como nunca. Tomó un cuaderno viejo, garabateó, reescribió, simuló posibles contraargumentos, predijo que pudieran desestabilizarlo. Frente al espejo del baño de su diminuto apartamento, practicó su postura, su dicción, su firmeza al responder. Pero, por más que se preparase, el miedo persistía. No quería solo impresionar a Ferrer, quería demostrarse a sí mismo que era capaz, que no era un impostor intentando encajar en un mundo que no le pertenecía. El sol salió y Gabriel apenas se dio cuenta. Con las anotaciones en mano y la mente rebosante de ideas, volvió a la oficina,
intentando ignorar la mirada curiosa de los abogados. Sabía que a partir de ese momento ya no podría ocultarse. Cuando Gabriel entró en la sala de Ferrer esa mañana, sintió un nudo en la garganta. El abogado estaba sentado a la mesa, con una taza de café a un lado y un semblante serio, como si estuviera a punto de juzgar a un reo de verdad. «Vamos, Gabriel, convénceme». Gabriel respiró hondo, acomodó los papeles frente a él y comenzó a hablar. Al principio, su voz sonó vacilante, como si cada palabra necesitara ser extraída con esfuerzo. Pero a medida que avanzaba, algo cambió. Se concentró en el caso, en el razonamiento, en los argumentos que había construido durante la madrugada. El miedo empezó a ceder paso a la lógica. Su discurso ganó ritmo y sus gestos se hicieron más firmes. Señalaba las fallas de la acusación, reforzaba sus argumentos con leyes y precedentes y anticipaba posibles objeciones. Cuando terminó, se dio cuenta de que estaba de pie, respirando rápidamente, como si acabara de correr una maratón. Ferrer permaneció en silencio unos segundos, simplemente observándolo. Luego, lentamente, una sonrisa apareció en su rostro. «Nada mal», dijo tomando un sorbo de café. En realidad, fue bastante impresionante. Gabriel sintió que el alivio recorría su cuerpo, pero antes de que pudiera relajarse, Ferrer levantó un dedo. «Pero necesitas mejorar tu postura. Al principio parecía que pedías permiso para hablar. En el tribunal nadie te da permiso. Toma la palabra». Gabriel asintió, asimilando cada crítica. «Y otra cosa», continuó Ferrer, cruzándose los brazos. «Tu argumentación fue buena, pero aún un poco demasiado técnica. Un abogado no convence solo con lógica, sino con narrativa. El juez necesita sentir que su cliente tiene razón. Debes aprender a contar la historia del caso». Gabriel nunca había pensado en la abogacía de esa forma, pero mientras Ferrer hablaba, entendió. El derecho no se trataba solo de leyes, se trataba de convencer, de construir una verdad y hacerla parecer incuestionable. Aquel día marcó un punto de inflexión para Gabriel. Por primera vez comprendió que la abogacía no era solo cuestión de conocimiento, era también de presencia, de cómo dominabas el ambiente, de cómo hacías que las palabras trabajaran a tu favor. Y más que nunca, sintió que podía ser bueno en ello. Esa tarde, mientras continuaba su rutina de limpieza, su mente ya no se aferraba al trabajo mundano. Repasaba mentalmente los consejos de Ferrer, reformulaba argumentos, imaginaba cómo contaría la historia de un caso para hacerlo más convincente. Pero la oficina no era un ambiente seguro para su evolución. El desprecio y las miradas desconfiadas crecían día a día. Era como si los abogados sintieran que algo andaba mal, sin saber exactamente qué. Y entonces ocurrió lo que Gabriel temía. Al final de la jornada, cuando estaba guardando los productos de limpieza, Suárez apareció en la puerta del depósito, con esa misma sonrisa torcida de siempre. Pero, esta vez, había algo más filoso en su mirada, una mezcla de desconfianza y satisfacción. «¿Sabes, conserje? Se comenta por aquí cosas muy curiosas», dijo, apoyándose en la puerta. Gabriel permaneció en silencio, sintiendo el estómago dar un vuelco. Suárez continuó. «Dicen que andas muy ocupado después del trabajo, que pasas demasiado tiempo en la sala de Ferrer». Dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. «Ahora dime, chico, ¿qué demonios tienes que interese tanto a nuestro jefe?» Gabriel sostuvo la mirada, tratando de mantener la calma. Sabía que cualquier respuesta equivocada podía convertir ese enfrentamiento en algo mucho peor. Gabriel sabía que ese momento llegaría. Suárez nunca había tragado la humillación del episodio anterior y ahora tenía la oportunidad perfecta para acorralarlo. El joven tragó saliva, pero mantuvo la cara impasible. «Creo que el doctor Ferrer puede responder mejor esa pregunta», dijo, fingiendo desinterés mientras doblaba un trapo de limpieza.
Suárez se rió suavemente, pero su expresión se endureció. No te creas el listo conmigo, mocoso. Sé que algo está pasando. ¿Acaso crees que puedes pasar de ser conserje a abogado solo porque tienes un truco bajo la manga? Cruzó los brazos, su mirada afilada como una cuchilla. Esta oficina no es un juego, y tú no le perteneces. Puedes jugar a ser un genio todo lo que quieras, pero al final del día sigues siendo el chico que friega el piso. Las palabras golpearon fuerte, pero Gabriel se negó a mostrar debilidad. Sabía que Suárez buscaba una reacción, cualquier desliz que pudiera usar contra él. En lugar de eso, forzó una pequeña sonrisa. «Usted tiene razón, doctor», dijo, guardando el último elemento en el carrito de limpieza. «Todavía soy solo un conserje». Luego lo miró a los ojos. «Pero parece que eso está molestando a mucha gente». El abogado guardó silencio por un instante. Su mandíbula se tensó, como si estuviera a punto de responder, pero se contuvo. Gabriel se dio cuenta de que había tocado algo que Suárez no quería admitir. Tenía miedo de lo que Gabriel podría llegar a ser. Pero antes de que el abogado pudiera reaccionar, la voz de Ferrer se oyó al final del pasillo. «¿Algún problema por aquí?» Suárez se giró de inmediato, forzando una sonrisa casual. «Ninguno, doctor Ferrer. Solo conversando con nuestro empleado». Gabriel se quedó en su lugar, sabiendo que ese no sería el último enfrentamiento. Ferrer lanzó una mirada evaluadora a Suárez como si intentara medir sus intenciones. El silencio entre los dos abogados fue breve, pero cargado de subtextos que Gabriel aún no podía descifrar por completo. Entonces, sin dar más espacio a provocaciones, Ferrer se volvió hacia Gabriel. «Necesito hablar contigo, ahora». Gabriel asintió y siguió al abogado hasta su sala, sintiendo la mirada de Suárez ardiéndole la espalda. Tan pronto como la puerta se cerró, Ferrer se recostó en la mesa y cruzó los brazos. Ya imaginaba que, tarde o temprano, alguien intentaría acorralarte, dijo sin rodeos. «Tienes talento, Gabriel, pero también tienes un blanco en la espalda». El joven respiró hondo, sabiendo que eso era verdad. «Lo he notado», respondió, sentándose en la silla frente a la mesa. «Pero eso significa que estás en el camino correcto, ¿no es así?» Ferrer sonrió levemente. «Significa que estás molestando a las personas correctas». El abogado pasó las manos por los papeles sobre la mesa y luego tomó un documento más fino y Gabriel, se lo deslizó a «Quiero que lo analices con calma. Es un caso real, algo que aún no has visto». Gabriel frunció el ceño y tomó el papel. Conforme leía, sintió cómo se le revolvía el estómago. No era un caso corporativo, ni un litigio entre empresas. Era un caso penal. El acusado era un hombre de bajos recursos, encarcelado por un crimen que afirmaba no haber cometido. La acusación se basaba en una única testigo y en evidencias endebles, pero aún así corría el riesgo de enfrentar años de prisión. Gabriel alzó la vista hacia Ferrer. «¿Ese hombre es realmente inocente?» Ferrer levantó una ceja. «Esa es la pregunta que necesitas responder. Quiero que examines todo y me digas, si estuvieras en el tribunal, ¿cómo lo defenderías?» Gabriel sintió un escalofrío. Esto ya no era un juego intelectual. Por primera vez, su análisis podría impactar la vida real de alguien. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Sentado en la mesa improvisada de su pequeño apartamento, esparció los papeles del caso penal y comenzó a estudiarlos con una intensidad que nunca antes había experimentado. No se trataba de analizar contratos empresariales, donde cada error representaba una cuestión de dinero. Aquí, un detalle omitido significaba un destino sellado. El acusado, un hombre llamado Ramón Ibarra, había sido arrestado bajo la acusación de robo calificado. La única testigo era una vecina que afirmaba haberlo visto huyendo de la escena del crimen. No había huellas dactilares, ni imágenes de cámaras de seguridad, ni ninguna otra prueba concreta.
Solo un testimonio. Gabriel hojeaba los depoimentos, buscando inconsistencias, hasta que un detalle llamó su atención. La testigo afirmaba haber visto a Ramón desde su ventana, por la noche, en una calle mal iluminada. Pero según las fotos anexadas al expediente, la visibilidad de ese lugar era casi nula a esa hora. Su corazón se aceleró. Era un error, una falla evidente que podía poner en jaque toda la acusación. Tomó un cuaderno y empezó a esbozar argumentos, formulando la tesis que desmontaría aquella acusación en el tribunal. Pero cuanto más escribía, más se daba cuenta de algo. Le importaba. Esto ya no era solo un desafío intelectual para poner a prueba sus habilidades. Por primera vez, Gabriel sentía el peso real de lo que estaba haciendo. Si fracasaba, no solo perdería un debate, sino la libertad de un hombre. Todo encajó de golpe. El derecho no se trataba solo de contratos, cláusulas o manipulación retórica. Era acerca de vidas. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y volvió al trabajo. Si esa fuera su primera defensa real, lo haría impecable. A la mañana siguiente, Gabriel llegó a la oficina antes del horario habitual. El edificio aún estaba en silencio, los pasillos vacíos. Fue directo a la sala de Ferrer, llevando consigo sus anotaciones y los documentos del caso. Al entrar, encontró al abogado ya presente, hojeando algunos papeles. Pero en cuanto vio a Gabriel, dejó todo y cruzó los brazos. ¿Y entonces?, preguntó al grano. Gabriel apoyó los papeles sobre la mesa y respiró hondo. La acusación se basa únicamente en el testimonio de una única testigo. Comenzó, organizando mentalmente su línea de razonamiento. Pero esa testigo afirmó haber visto a Ramón huyendo de la escena del crimen desde su ventana, por la noche. El problema es que, según las fotos adjuntas, la visibilidad de ese punto es prácticamente inexistente en el horario del supuesto crimen. Ferrer levantó una ceja, interesado, diciendo que el testimonio puede ser refutado. Gabriel asintió. Más que eso, si logramos probar que la testigo no pudo haber visto nada con claridad, toda la acusación se desmorona. Sin otras evidencias, la fiscalía no tendrá base para sostener la condena. Ferrer permaneció en silencio unos instantes, observando a Gabriel con una expresión inescrutable. Entonces, tomó uno de los papeles y golpeó suavemente la mesa, pensativo. Esa es una estrategia inteligente, directa, lógica y fácil de presentar ante el tribunal. Sonrió levemente. Pero estás olvidando algo. Gabriel frunció el ceño. ¿Qué? Ferrer se recostó en la silla y cruzó las manos sobre la mesa. Has probado que la acusación es frágil, pero eso no es suficiente. Al juez no solo le interesa saber que el caso tiene fallas, quiere una alternativa convincente. Gabriel parpadeó, tratando de seguir el razonamiento. ¿Alternativa? Ferrer asintió. Exacto. Si tu cliente no cometió el crimen, entonces ¿quién lo hizo? Si no hay pruebas en su contra, ¿hay pruebas contra alguien? Una duda razonable puede ayudar, pero una defensa sólida siempre intenta ofrecer un camino lógico hacia la verdad. Gabriel sintió un escalofrío. Había desmontado la acusación, pero ahora se daba cuenta de que le faltaba algo esencial, la verdad completa. Gabriel salió de la sala de Ferrer con la mente en ebullición. Había encontrado un resquicio en la acusación, pero ahora comprendía que eso no bastaba. El juez no absolverá a Ramón solo porque la testigo podría estar equivocada. Se necesitaba algo más sólido, algo que apuntara a otra posibilidad. Durante el resto del día apenas pudo concentrarse en su trabajo. Entre una limpieza y otra, volvía a repasar sus anotaciones. Recalculaba, buscaba alguna pista en los depoimentos. Y entonces, casi por casualidad, algo saltó ante sus ojos. En el informe policial se describía un automóvil visto en las proximidades de la escena del crimen, minutos después del suceso. El detalle había sido
considerado irrelevante, ya que nadie había logrado identificar al conductor, pero Gabriel pensó distinto. ¿Y si el verdadero culpable estuviera en ese coche? ¿Y si, mientras todos se centraban en Ramón, el verdadero ladrón hubiera pasado desapercibido? Esa noche se encerró en el pequeño cuarto de su apartamento y comenzó a relacionar la información. Tomó mapas del vecindario donde ocurrió el crimen, analizó horarios, revisó cada línea de los depoimentos. Cuanto más leía, más se hacía evidente. Había un error garrafal en la investigación. La policía nunca siguió la pista del coche porque la testigo afirmó haber visto a Ramón huyendo a pie. Pero si ella se equivocó sobre lo que vio, entonces el coche podría ser la clave para descubrir la verdad. Gabriel sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. No solo desmontaría la acusación, sino que demostraría que la justicia estaba apuntando a la persona equivocada. Era un salto audaz, arriesgado, pero sabía que, si tenía razón, no habría contraargumento capaz de derribarlo. Ahora, solo quedaba convencer a Ferrer de que esa era la pieza final del rompecabezas. A la mañana siguiente, Gabriel entró en la sala de Ferrer sin titubear. El abogado lo observó por encima de sus gafas, notando el brillo de determinación en sus ojos. «Parece que has descubierto algo», comentó acercando una carpeta. Gabriel asintió y colocó sus anotaciones sobre la mesa. La investigación ignoró un detalle crucial. Se vio un coche cerca de la escena del crimen justo después del suceso. La testigo, que ya sabemos que puede estar equivocada, afirmó que Ramón huyó a pie. Pero si no vio bien, ¿cómo podemos estar seguros? Ferrer tomó los documentos y comenzó a hojearlos rápidamente. Gabriel continuó. Si ese coche pertenece a alguien con antecedentes o historial criminal, podemos argumentar que la policía no siguió la pista más prometedora. La fiscalía insistirá en que la testigo tiene razón, pero si planteamos esa duda en el tribunal, podemos poner en jaque toda la acusación. Ferrer sonrió levemente. Realmente piensas como un abogado, pero Gabriel no buscaba elogios, quería acción. ¿Usted puede conseguir acceso a la base de datos de la policía para verificar esa placa? Ferrer levantó las cejas, sorprendido por la audacia de la petición. Tras unos segundos, tomó el teléfono. Vamos a averiguarlo. El tiempo pareció desacelerarse mientras Gabriel esperaba. La llamada fue breve, y Ferrer no mostró ninguna reacción hasta colgar. Entonces, miró a Gabriel y soltó una leve risa. No te lo vas a creer. Ese coche pertenece a un hombre con 2 antecedentes por robo y receptación de bienes. Gabriel sintió un escalofrío. Había acertado. Eso significa que tenemos otra posibilidad concreta. Ferrer asintió. Exacto. Y mañana, en el tribunal, usaremos eso para desmontar la acusación. Por primera vez, Gabriel ya no era solo un espectador. Estaba ayudando a moldear el destino de alguien. Al día siguiente, Gabriel se sentó al lado de Ferrer en 1200 en la sala del tribunal, sintiendo el peso de la atmósfera a su alrededor. Era la primera vez que veía la justicia en acción tan de cerca. El juez entró, la fiscalía inició su argumentación y luego fue el turno de Ferrer. Pero Gabriel sabía que en esa defensa había algo suyo también. El abogado veterano se levantó y caminó hasta el centro de la sala con una confianza inquebrantable. Meritísimo. Esta acusación se sustenta en un único pilar: el testimonio de una testigo que, según las evidencias, no pudo haber visto lo que afirma haber visto. El juez observaba atentamente. Gabriel podía sentir la tensión en el aire. Entonces llegó el golpe final. Además, hay un hecho ignorado en la investigación. Se encontró un coche sospechoso en la escena del crimen. Un coche que pertenece a un hombre con antecedentes penales. Un murmullo recorrió la sala. La fiscalía se movió, visiblemente incómoda. El juez se inclinó hacia adelante, interesado. El debate se intensificó. La fiscalía intentó,
desacreditar la nueva información, pero Ferrer no se inmutó. Si existe una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, entonces no podemos condenarlo basándonos en suposiciones. Gabriel observaba todo con una mezcla de fascinación y adrenalina. Sabía que ese era el momento decisivo. El juez escuchó los argumentos finales, tomó algunas notas y finalmente miró directamente a Ferrer. Doctor, su argumentación plantea puntos pertinentes. Este tribunal determinará la liberación del acusado, mientras se llevan a cabo nuevas investigaciones. Ramón Ibarra no quedó completamente libre, pero evitó una condena injusta. Gabriel sintió un alivio recorriendo su cuerpo. Había sido parte de ello. Por primera vez, no era solo alguien en los bastidores. Había ayudado a cambiar el destino de una vida real. Y en ese instante supo que jamás volvería a ser simplemente un conserje. Tras la audiencia, Gabriel salió del tribunal junto a Ferrer, todavía asimilando lo acontecido. El sol de la tarde parecía más cálido de lo normal, o quizás era solo la oleada de alivio y realización que inundaba su ser. Había demostrado que podía estar allí, que su mente era capaz de seguir el ritmo, que su intuición y dedicación tenían cabida en el mundo del derecho. Ferrer caminaba a su lado, en silencio, hasta que se detuvo en la acera y se volvió hacia él. «Hiciste un buen trabajo, Gabriel». El joven miró al abogado sin saber qué decir. Todo había pasado tan rápido. «Solo hice lo que aprendí aquí», dijo, con una leve sonrisa. Ferrer cruzó los brazos y lo miró con seriedad. «No. Hiciste lo que nadie esperaba que hicieras, y por eso quiero que te quedes». Gabriel parpadeó, confundido. ¿Quedarse? El abogado asintió. «A partir de hoy, ya no serás solo mi asistente informal. Me aseguraré de que consigas una pasantía real aquí. Y si continúas demostrando tu valía, buscaré la forma de conseguirte un lugar en la Universidad de Derecho». El corazón de Gabriel se aceleró. Por un momento no supo qué decir. Durante años había vivido en la sombra, absorbiendo conocimiento en silencio, sin esperanza de que alguien le diera una oportunidad de verdad. Y ahora estaba allí, escuchando de la boca de uno de los abogados más respetados de Buenos Aires, que tenía un lugar en ese mundo. Yo no sé cómo agradecerlo, doctor». Ferrer soltó una risa baja. «Agradécelo trabajando. Demuestra que no estoy cometiendo un error». Gabriel asintió, sintiendo la adrenalina transformarse en pura determinación. Sabía que el camino sería largo, lleno de obstáculos y prejuicios, pero por primera vez tenía algo que nadie podía quitarle, una oportunidad, y no la desperdiciaría. Si esta historia te atrapó de principio a fin, imagina cuántas otras historias inspiradoras aún tenemos para contarte. Si crees que el talento y la determinación pueden superar cualquier barrera, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones. No te pierdas los próximos relatos emocionantes que pueden cambiar la forma en que ves el mundo